Hola, Hola, somos Eve. y Flor, y somos fonoaudiólogas, Bienvenidos y bienvenidas a Fonologando. un podcast sobre fonoaudiología. Nos encontramos ante el tercer capítulo de Fonologando, en el que conversando nos informaremos sobre tartamudez. Para ello hemos invitado a un especialista en el tema, Rodrigo Contreras. Rodri, vamos a ir con la pregunta obvia. ¿Qué es la tartamudez? La pregunta obvia que siempre está y que siempre me gusta contestar como si hubiera una pareja de papás consultando por el niño que acaba de empezar a tartamudear. La idea es que todos podamos comprender de que la tartamudez es un conjunto de experiencias y situaciones que una persona o un niño atraviesa frente a un momento comunicativo. Están acompañadas estas repeticiones o prolongaciones que los niños van haciendo con algún momento de tensión o alguna manifestación de esta tensión a nivel corporal, en donde las palabras obviamente salen de una forma muy interrumpida, totalmente espontáneo y totalmente asistemático, porque no podemos perseguir la tartamudez como para saber en qué momento va a ocurrir. Entonces esto hace que el hablante obviamente empiece a experimentar mucha incomodidad frente a esos momentos comunicativos. Y lo que los padres tienen que empezar a detectar justamente es toda esta tensión o incomodidad que se va presentando en estas palabras, en estas repeticiones en el niño, como para decir, es momento de consultar. Bien, vamos a hacer la aclaración acá que para nosotras Rodrigo es palabra autorizada en tartamudez por su experiencia y su vasta formación, pero actualmente es parte del equipo docente del Seminario Anual de Formación Profesional en Alteraciones de la Fluidez de la Asociación Argentina de Tartamudez y también tiene formación en la Satellite Foundation de la Universidad de Boston en Massachusetts. Rodri, ¿cómo surge la tartamudez, digamos? ¿Tiene una sola causa? ¿Es multicausal? Tal cual eso último, totalmente multicausal, así como un montón de dificultades que los niños presentan en el desarrollo y que pertenecen a cierto espectro, ¿no? de características y de momentos propios de este desarrollo. Hay un montón de causas a las que uno puede hacer referencia en la aparición de la tartamudez, pero obviamente no podemos hacer referencia a una causa puntual como por ejemplo un susto, un trauma o que tuvo un hermanito que se comió 1 kilo de azúcar, sino que es una combinación de un montón de factores dentro del desarrollo de este niño y que no tiene que ver solamente con lo orgánico y lo corporal de este niño, sino que también con la experiencia misma del desarrollo dentro de un ambiente, ¿no? En qué familia él está desarrollándose, en qué lugar del mundo, digamos, qué cosas lo atraviesan a nivel social, a nivel económico. Hay un montón de cosas en las que uno puede como hacer la causa y nos vamos a dar cuenta de que no es una sola cosa la que hace que la tartamudez aparezca. Sí tiene mucho que ver con justamente esto, ¿no? Cómo es la experiencia de ese niño hablando y compartiendo con su familia, con sus pares, con quienes tenga, no sé, de adultos de referencia, por ejemplo, en la escuela. Pero también tiene mucho que ver con qué carga genética, por ejemplo, cuenta este niño y que ese es un factor muy importante a la hora de decir, bueno, hay un niño con una predisposición genética a tartamudear. Claro, o sea, ¿está predeterminado genéticamente? En todos. Bien. A ver, yo no tartamudeo en ocasiones, pero nunca me hice un examen genético. Tal vez yo tengo ese conjunto, ese pool genético que una persona que tartamudea y se hace un estudio genético puede llegar a encontrar, pero por determinadas razones de mi desarrollo, de mi vida, de los lugares donde yo frecuentaba, esta tartamudez no se desarrolló. Claro. Y hablando justamente de esto, de desarrollo y tartamudez, ¿existe en el desarrollo la tartamudez típica o esperable? Existen lo que se llaman alteraciones en la fluidez, no tartamudez, ¿sí? Eso hay que diferenciarlo siempre porque las alteraciones en la fluidez pueden ser típicas o no. Y las alteraciones en la fluidez típicas son las que la gran mayoría de los niños experimentan en estos primeros momentos de utilizar palabras nuevas
que para nosotros adultos es algo tan cotidiano que muchas veces perdemos noción de la dificultad que esto tiene. Entonces obviamente a los niños les va a costar empezar a hablar o empezar a decir correctamente ciertos sonidos. Hay alteraciones en la fluidez que están presentes durante gran parte del desarrollo y no tienen ningún tipo de razón para tener que hacer una consulta, pero cuando estas alteraciones en la fluidez vienen acompañadas de todos estos momentos de tensión que les mencionaba previamente, es el momento en donde uno puede decir, bueno, esto ya pasó a ser algo un poco más severo, por así decirlo. Y ahí sí amerita la consulta. La consulta temprana es lo ideal. Rodri, y en relación a esto, a la tartamudez, digamos, la pregunta también un poco obvia que seguramente la familia o la persona que consulta tiene. ¿La tartamudez tiene cura? La tartamudez no tiene cura. Momento de tensión. Momento de tensión en el podcast. La tartamudez no tiene cura porque no es una enfermedad. Es así de simple. Si bien todos hablamos y todos los que vienen a consultar hablan de una cura, sobre todo el adulto que viene tartamudeando hace 40 años y necesita dejar de tartamudear porque tiene un evento social, vienen en búsqueda de eso, en un medicamento, en un ejercicio, en una herramienta que les permita hablar sin trabarse, hablar sin repetir, hablar sin prolongar. Y la realidad es que, así como el adulto que viene por esa cura rápida, esa cura momentánea en cuestiones de necesidad, hay padres que también vienen buscando la cura de esa tartamudez que empezó a manifestarse en su hijo. Y ahí es donde esta intervención temprana y esta intervención justamente del lado de los papás es lo que hace que podamos dejar de hablar de una cura y empezar a hablar de tartamudear cómodamente, de permitirles a los chicos que puedan expresarse tartamudeando y haciéndoles saber que tartamudeando o no van a ser escuchados igual, que la finalidad del tratamiento no es eliminar la tartamudez, o la finalidad de los fonoaudiólogos que trabajamos con tartamudez no es eliminarla del mundo, sino es hacerle saber al mundo que una persona que tartamudea también puede expresarse al igual que alguien que no lo hace. Sí, incluso contando con las herramientas y los recursos necesarios para justamente poder salvar esas dificultades en algunas situaciones sociales en las que lo requiera, ¿no? La verdad que últimamente en las sesiones terapéuticas del consultorio, yo omito, en realidad no omito, sino como que postergo mucho el hablar de las estrategias de habla cómoda, sobre todo con los adolescentes. Porque justamente luego estas estrategias están como, las toman como si fueran lo que hay que hacer en todo momento. Esto es lo que me va a resolver. Y se convierten justamente en un mecanismo de escape y no en un mecanismo de apoyo. Entonces el trabajo primero que hay que hacer es que cada uno pueda conocer su tartamudez, así como la tartamudez de su hijo, y poder saber qué hacer frente a estas situaciones como papá o como adulto responsable de mis emociones. Y decir, bueno, yo necesito hacer o necesito que mi hijo se sienta de esta forma para que esté cómodo, no para que no tartamudee. Claro. O yo como adulto necesito hacer o generar cierto momento, cierta situación para poder estar cómodo hablando y no para poder estar hablando sin tartamudear. Entonces ahí es donde se empieza como a correr un poco la mirada de cuáles son las estrategias para no tartamudear, sino que cuáles son las estrategias para tartamudear y estar cómodo con eso. Claro. Mencionaste ahí esto de mecanismo de escape. ¿Qué es eso? Los mecanismos de escape son justamente las conductas que forman parte de la experiencia de tartamudear y que son conductas que se empiezan a manifestar rápidamente en los niños. Muchas veces se habla de conductas de evitación o de escape solamente en personas adultas o adolescentes, pero en los niños son rápidamente detectables, por ejemplo, que frente a un momento de tensión evitan el contacto ocular, cambian la palabra que van a utilizar, se quedan en silencio y prefieren no seguir hablando o no terminar esa frase que querían hacer porque está saliendo con dificultad o están repitiendo mucho o es un momento que no pueden controlar.
Bien, y vos, bueno, fuimos mencionando un poco esto de que la tartamudez no se cura y ahí derribamos un mito. Entiendo que hay un montón de mitos en relación a la tartamudez, pero te voy a preguntar qué mitos hay sobre el abordaje fonoaudiológico o qué cosas quedaron un poco retrógradas, vamos a decir, en los tipos de abordaje, claro, y cómo eso se fue modificando y cómo es ahora. Mitos, nos podemos ir hacia la historia de la tartamudez, en donde Demóstenes ponía piedras y bolitas, canicas en la boca de sus pacientes para que puedan destrabar esa lengua que venía como tan... la película que mencionábamos del discurso del rey. Tal cual, esa película lo grafica, pero así tal cual. Después siempre se les recomienda cantar, porque cuando cantan no tartamudean, o actividades en donde justamente al ser algo de la expresión, sea solamente algo artístico, algo expresivo, y usan eso como forma terapéutica. Y la realidad que desde lo terapéutico lo que sirve es justamente un trabajo especializado y basado en la evidencia. Actualmente, que esta es siempre la polémica que se arma a la hora de las derivaciones y todo, muchas veces llegan pacientes y llegan personas adultas también diciendo que, bueno, necesitan hacer otra cosa porque ya los ejercicios de respiración no les sirven. O ya el listado de palabras donde ellos practican y practican y practican no les sirve porque, no sé, ya se las aprendieron de memoria. Entonces hay un montón de mitos dentro de lo terapéutico que está bueno poder ir eliminando y saber que la tartamudez no tiene nada que ver con la respiración y no tiene nada que ver con la cantidad de palabras que un niño o una persona adulta pueda decir. Ni con estar calmado, ni pensar lo que van a decir. Ni nada de eso, ni siquiera a nivel emocional podemos llegar a pedirles que tengan un control. Rodri, en relación a esto de las emociones que nombras, ¿cuál es el rol o hay un rol del psicólogo o psicóloga dentro del abordaje, digamos? ¿Qué papel cumplen las emociones dentro del tratamiento o de la tartamudez en sí? Yo creo que los psicólogos están actualmente ganando mucho más terreno en lo que es el acompañamiento de una persona que tartamudea. Más que nada porque creo que ya a nivel fonoaudiológico hemos sabido detectar hasta dónde podemos llegar en el trabajo de las emociones o en el trabajo de ciertas conductas o situaciones, por ejemplo, sociales que las personas que tartamudean empiezan a vivir. No he tenido muchas situaciones en donde haya que derivar a un niño a un acompañamiento psicológico, pero sí trabajando con adolescentes y adultos siempre es algo que les recomiendo en las primeras sesiones. El poder trabajar y hablar sobre la cantidad de experiencias que ellos acarrean en su mochilita de vida es algo que muchas veces hace que el tratamiento no pueda avanzar de la forma que ellos están esperando, y justamente porque son un montón de otras situaciones que hay que empezar a trabajar mucho más desde lo inconsciente. O sea, imagínense que tanto el adolescente o el adulto son personas que han tartamudeado casi más de la mitad de su vida. Claro. Entonces, son muchas las experiencias que hay que poder desenterrar como para decir, bueno, este tratamiento va a poder llegar a buen puerto. Y ese buen puerto no es dejar de tartamudear. Cuando ellos comprendan esa idea y puedan sacarse justamente la creencia que tartamudear es algo malo, ahí es donde vamos a poder llegar a ese puerto donde hay que llegar. ¿Y cuál es ese buen puerto? ¿Cuál es el objetivo final? Y el buen puerto es, si tengo ganas de hablar, hablo. Si tengo ganas de decir algo, lo digo. Como me sale. Ya sea que hayan 20 personas o esté hablando solamente con mi mamá, el poder hacerlo, el poder decirlo así fuerte y como salga en ese momento, esa es la finalidad. Hacerlo sin pensar, que sea como algo más que yo hago en esta vida. No sé, si yo salgo a la calle a comprar algo, no voy pensando continuamente en qué es lo que tengo que hacer para llegar a un mercadito. Bueno, para hablar tampoco tiene que ser, porque hablar es lo más espontáneo que uno hace en esta vida. Total. En el momento en el que esa persona deja de tener tantos recaudos y tantas preocupaciones al momento de hablar, ese es el puerto. Objetivo logrado ahí. ¿Y qué pasa con las emociones de los familiares, digamos, de los padres? ¿O cómo es el abordaje ahí en el contexto? Porque entiendo que, por ejemplo, una familia que consulta por un niño pequeño porque empezó con momentos de tartamudez,
y los padres, la madre, el padre se empiezan a preocupar, ¿no? Y le van a hacer bullying en la escuela, no se va a animar a dar las lecciones, no va a poder pedir lo que quiere, se van a burlar, bueno, esto ya lo dije. Pero, ¿qué pasa con este abordaje del entorno? ¿Cómo se hace? La verdad que eso es lo que últimamente le estoy dando mucha más importancia. Últimamente digo por una cuestión de experiencia, ¿no? Uno siempre busca abordar directamente al niño e ir a la tartamudez con todo lo que hay. Y el trabajo con los papás es lo más importante para hacer. Sobre todo porque ese niño va a estar creciendo con esos papás. Entonces el poder darles la información suficiente para que estas emociones no empiecen como a contaminar todo lo que ellos vienen haciendo en el tratamiento, es lo principal. El hecho de que podamos hablar sobre ese miedo, sobre esa angustia, sobre todas esas ideas que se nos vienen en cuanto a qué va a pasar en el futuro, de qué va a vivir, va a poder trabajar, va a poder estudiar algo. Los miedos en cuanto a lo académico es lo máximo y que también pertenece a esos mitos que siempre andan dando vuelta de que tiene que ver con inteligencia o con las capacidades de ese niño o de esa persona, y poder trabajarlo y desmitificar un montón de estas cuestiones y sobre todo aplacar el miedo que estos papás traen frente a esta primer consulta, lleva un buen tiempo, pero por más que lleve un buen tiempo, es lo que hay que hacer principalmente. No, es parte necesaria. Cuando empezamos a trabajar solo la tartamudez y solo esas palabras que salen repetidas y esas palabras que salen con fuerza y nos olvidamos de todo ese resto que sucede alrededor de ese niño, ahí es donde vamos a estar como haciendo agua en un tratamiento. El poder acompañar a estos papás de la mejor forma que se pueda en cuanto a poder comprender de dónde vienen esos miedos, el poder entender que esas emociones son incontrolables y van a surgir frente a un momento de habla de ese niño, es lo que se necesita como para poder dar un primer paso frente a un tratamiento. Y que muchas veces también esas emociones son lo que les pasa a ellos y no necesariamente es lo que le pasa al niño o lo que le va a pasar al niño o la niña, ¿no? Es que una de las primeras preguntas que siempre les hago a los papás es que, bueno, si ellos ya saben de que al niño lo van a cargar por tartamudear, o al niño lo van a molestar, o lo van a desaprobar, o ¿por qué lo vamos a mandarle a la escuela? Claro. ¿Sí? O si ya sabemos que van a pasar tantas cosas y bueno, vamos a empezar a jugar a la quiniela, ¿no? Claro. Como para destrabar un poco y el hecho de que ellos puedan también tener contacto con estas emociones que están presentes en otras situaciones también, no solamente frente a la tartamudez, frente a un montón de situaciones de la vida cotidiana de cada uno reacciona como reacciona frente a alguien que tartamudea, sobre todo si es un hijo. Entonces, el poder saber y encontrar estas causas o saber y encontrar estas emociones que están tan ahí al fondo, que aparecen en estos momentos así tan de preocupación o tan espontáneos, es algo que a ellos les sirve mucho como para orientarse frente a cualquier momento que necesiten comunicar o hablar o hacer lo que sea con su hijo. Bien, Rodri, gracias. Y como fonoaudiólogo, si tenemos oyentes que estén escuchando, ¿qué pasa en este caminito, ¿no? del abordaje fonoaudiológico dentro de la tartamudez? ¿Dónde las fonos pueden formarse? ¿Qué tipo de cursos hay que hacer? ¿Cómo identificar que la formación sea de calidad o basada en la evidencia y no caer en cursos, cortos? Digamos, ¿dónde podemos pensar que es la mejor formación o hacia dónde ir? Yo creo que como hablándole a un fono, a una fono que nunca ha hecho nada sobre tartamudez, yo siempre les recomiendo el seminario de la Asociación Argentina de Tartamudez. Es como el primer paso que di yo, el primer paso que siempre les recomiendo que den, porque luego de este seminario es donde se van abriendo un montón de puertitas, de caminos, se va abriendo el interés sobre todo, sobre qué es lo que uno quiere hacer sobre tartamudez. La oferta sobre cursos y ofertas sobre seminarios son millones, o sea, hay un montón en Instagram pueden buscar, en Facebook aparecen muchísimas capacitaciones que están totalmente, digamos, basadas en la evidencia,
pero hay muchas que también pertenecen a un determinado tipo o modelo de tratamiento, que eso ya quizás es un poco más avanzado para el que recién está dando sus primeros pasos. En el seminario de la asociación lo que se trata de abarcar es un conocimiento general sobre qué es la tartamudez, cómo se aborda también, o sea, de ahí podés salir sabiendo qué estrategias poder utilizar con cada uno de tus pacientes, pero también hay un conocimiento un poco más profundo a nivel personal, ¿no? De qué relación uno tiene con la tartamudez también. Que eso es lo más importante para poder trabajar con la tartamudez. ¿Cómo yo me siento frente a alguien que tartamudea? ¿Cómo reacciono frente a un niño que viene y no puede decirme su nombre? O cómo reacciono frente a una mamá o un papá que viene a la primera consulta y frente a la primera pregunta que le hago no puede hablar de la angustia o de la emoción que le genera estar ahí. Y siento que la asociación tiene gran parte de este trabajo y gran parte dentro de la capacitación como nuestro rol fonoaudiológico, y me parece lo ideal, poder iniciar este camino, porque la realidad es un camino sin fin, la tartamudez, poder iniciarlo en la asociación tiene el gustito. Sí, incluso nosotros dentro de nuestra formación académica, bueno, nosotros los tres estudiamos en la Universidad Nacional de Córdoba y la formación académica era bastante acotada, ¿no? La amamos. Obvio, Amamos. sin ninguna duda. Amor pero por sí, siempre. La verdad que en ese momento no había, ¿no? A ver, a nivel mundial en ese momento no había mucha información acerca de la tartamudez, y eran muy pocos a nivel nacional quienes se dedicaban a la tartamudez. Para el momento en el que nosotros estábamos en la facultad, no existía la gente que ahora está formando a estos nuevos fonos en tartamudez. Claro. Entonces, lo bueno es que estas que no estaban, ahora sí están, y están siendo partícipes súper activas de todo el ámbito universitario, tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Hay seminarios específicos dentro de la carrera de fonoaudiología en donde los estudiantes salen formados como para poder recibirse y atender a una persona que tartamudea que llegue a la consulta. Claro, y está bueno esto, que sea como con perspectivas más actuales, como vigentes. Totalmente actuales. Yo tengo el placer de conocerlas personalmente, a Pía y a Mara, que bueno, cada una está en Córdoba y en Buenos Aires. Saludamos a Pía y a Mara. Sí, que todas las conocemos. Pero bueno, ellas están formadas con lo último, o sea, lo más actual que hay, y el hecho de que puedan transmitirlo a estas nuevas generaciones de fonoaudiólogos que están saliendo de la facultad con ese miedo de poder trabajar. Claro. Siento que es muy importante que justamente en este tema, que es el que a mí más me importa en fonoaudiología, puedan salir completamente capacitados como para resolver y hacer frente a una primera consulta, que obviamente uno siempre tiene ese miedo de qué va a llegar o qué es lo que voy a hacer, y el tener esas herramientas desde la facultad es ideal. Y también generar como un pequeño semillero ahí, ¿no? De ir contagiando y que más fonos vayan buscando este camino del trabajo con personas con tartamudez. Sí, además, dentro de la tartamudez, el abordaje fonoaudiológico es exclusivo, digamos, ¿no? Como que es quienes hacemos tratamiento, somos exclusivamente los fonoaudiólogos, digamos, en estos casos, ¿no? Con personas con tartamudez. Justamente gracias a esta gente que, digamos, a nivel nacional se está formando, es donde podemos pelear la exclusividad, por así decirlo, claro. De decir, una persona que tartamudea tiene que iniciar tratamiento con una fonoaudióloga o un fonoaudiólogo especializado. Después, obviamente, surgen derivaciones a psicología, a psiquiatría de necesitarlo, pero es por otros factores, por otras situaciones que esa persona vive y convive dentro de su ser. La tartamudez es de abordaje fonoaudiológico, y eso es lo rico en esto, ¿no? De que los fonos puedan salir capacitados para poder abordarlo. Invitamos a las fonos y a los fonos que estén oyendo a formarse un poco más en tartamudez. Sí, claro. Rodri, va pregunta personal. A ver, ¿cómo llegó la tartamudez a tu vida, o por qué te dedicas ahora exclusivamente a esto? La pensé mucho. Nunca me di cuenta que la tartamudez como que había llegado. Siempre estuvo presente,
después de cuando ingresé a estudiar fonoaudiología me di cuenta de cómo la tartamudez había estado presente en mi vida, ¿no? El hermano de una de mis mejores amigas tartamudea y siempre lo escuché tartamudear, tenía la misma edad que mi hermano, entonces era como esa misma relación y nunca me pareció algo extraño, así como, ¿por qué lo hace? Amigos de mi hermano también, ahora haciendo memoria, tartamudean. Sí, incluso nosotros acá dialogando, también antes nos dimos cuenta, ¿no? Que conocíamos a algunas personas que tartamudean, y ¿no? Justamente hablando sobre esto, uno empieza a hacer memoria y decir, che, yo también conozco una persona que habla con estas características o que hace este tipo de repeticiones o de prolongaciones o de sonidos así incómodos dentro de lo que está diciendo y decís, ¿qué le pasa, no? Bueno, eso tiene un nombre y es la tartamudez. Yo en ese momento no lo sabía y fue hasta que no me encontré con Analía Poles, una coordinadora de mis primeras prácticas en unas escuelas, que era de niños cantores y que trabajábamos toda rehabilitación vocal, nada que ver con la tartamudez, y ella de a poquito nos iba mostrando algunas cosas que hacía en su consultorio personal. Y justo ese año se dio que salió el Congreso Internacional, que Argentina había sido seleccionada, Buenos Aires había sido seleccionado como sede del Congreso Internacional de Tartamudez, y fue como, tenemos que ir. Entonces con 20 compañeras alquilamos una combi, nos fuimos todos en banda al Congreso. Viaje de estudio de tartamudez. Ponele. Pero no, fue de estudio. Y en ese momento era como lo que había que hacer. Y quedamos como en contacto con la gente de la asociación. Yo siento que desde ese congreso, la realidad es que hice amigos en ese congreso que son amigos que todavía sigo manteniendo. De acá de Argentina, de Estados Unidos, seguimos en contacto como si estuviéramos tomando mate una tarde en casa. Y esa fue como mi primera experiencia y mi primer encuentro, y lo que dijo, listo, esto se grabó a fuego en mi corazón y es a lo que me quiero dedicar, pero no porque esto, por lo que decía antes, no porque hubo una necesidad de arreglar o de resolver, que muchas veces uno se pone como una carga o una mochila de que yo tengo que solucionar esto, sino como decir, che, mirá la cantidad de personas que tartamudean que existen en el mundo y nos las estamos perdiendo porque no las escuchamos o porque algunas lamentablemente no se animan a hablar todavía. Entonces parte de todo ese fueguito que se fue prendiendo fue de que, bueno, estas personas van a tener una voz y mi rol acá va a ser, bueno, empezar a facilitárselas un poquito más. Más allá de todo esto, la tartamudez también me trajo lo más grande de mi vida en este momento, que mi pareja, mi compañera May, es una persona que tartamudea, la conocí en la Asociación Argentina de Tartamudez, y ahora tenemos 2 hermosas niñas, que bueno, la tartamudez también me trajo todo esto otro que a nivel profesional yo creía que era lo único que iba a conseguir, y nada, conseguí mucha felicidad también. Saludos para ellas también. Sí, gracias por compartirte, Rodri. Por último, sugerencias, recomendaciones que quieras compartir o que quieras transmitir a la comunidad. Si sos un fono o una fono que estás estudiando, que te estás por recibir, que estás trabajando y recibís a un paciente con tartamudez, lo ideal es poder formarse al respecto. Nunca nadie se va a poner en el lugar de no atiendas a nadie si no sabes, pero que ese paciente que llega y te genera esas dudas o te genera esa sensación de necesitar conocer más, de escucharlo, ¿sí? El poder decir, necesito saber un poco más para trabajar sobre esto, es lo más importante a nivel terapéutico. Y si no podés o si no querés, el poder derivar a tiempo también es beneficioso. Hay un montón de pacientes que llegan con años de tratamientos totalmente inútiles o inútiles en cuanto a que no les han ayudado con las herramientas precisas que ellos necesitaban en ese momento. Llegan con un control de aire divino, claro, pero no llegan con las herramientas como para que esa persona pueda hablar o pueda tener una situación comunicativa espontánea, sin los estrés tal cual que conlleva la tartamudez. Si sos una mamá o un papá que está escuchando,
y tenés un hijo que tartamudea o tu hijo comenzó a tartamudear hace poco, es momento de consultar. Con la tartamudez no hay que esperar. Hay un montón de gente que te va a decir que esto se pasa, que al hijo de mi amiga le pasó porque era caprichoso, o porque había nacido su hermano, o porque infinidades de cosas, pero hay que hacer la consulta, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer para que la tartamudez no persista. Y si la tartamudez persiste, tampoco es algo malo. Es una forma distinta de hablar, y es la forma de hablar que un montón de personas en este mundo tienen, y tartamudeando ellos se pueden comunicar igualmente. Entonces, la consulta la pueden hacer en cualquier momento, sean niños, sean adultos, sean adolescentes. Lo importante es tener la información necesaria para cada momento de la vida. Gracias, Rodri, por tu tiempo, por tu disposición, por toda la información que nos brindaste. Y a los oyentes esperamos que hayan disfrutado mucho de este tercer capítulo. Los esperamos la próxima. Gracias, Rodri, un placer. Si gustan, pueden buscarnos en Instagram como fono.logando. Pueden buscarnos también en Spotify y en YouTube y darle a la campanita para enterarse cuando salga el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao. Ven tú, que te toca a ti. Cultura colectiva.